Caso 2. Pedro en la inmobiliaria. Este es Pedro. Esta es la segunda parte de una miniserie de 2 vídeos. Te recomiendo echarle un vistazo al primero porque si no, no vas a entender la conclusión del final. Lo tienes disponible en las tarjetas de YouTube. Y ahora sí, te dejo con el vídeo. Caso 2. Pedro en la inmobiliaria. Este es Pedro. Es el típico pesado que os avasalla el correo con ofertas de viviendas de alquiler, porque una vez le preguntaste si conocía algún piso barato en el centro de Madrid. Spoiler, no lo encontró. El problema de Pedro es que se ha dado cuenta de que es un pesado y los correos masivos solo le suponen costes y esfuerzo que no se ven recompensados con otra cosa que una baja tasa de éxito. Está bien, Pedro es un tío inteligente. Primer paso es aceptarlo. Ahora ya podemos crear una estrategia. De acuerdo, este caso es un poquito más complicado. Necesito que estéis atentos porque lo vamos a desglosar pasito a pasito. Vale, primero vamos a establecer los objetivos de la estrategia, que ya os adelanto son muy sencillos. El primer objetivo es conseguir un aumento en las conversiones y el siguiente es hallar el segmento de clientes que más convierte. En este caso, Pedro tiene un equipo que se dedica a llamar gente para hacerles ofertas, por lo que cuando Pedro sea consciente de los segmentos o personas específicas que más probabilidad tienen de convertir, va a conseguir que se centren los esfuerzos de la gente que llama en la gente que más ingresos va a aportar a su negocio. Por lo tanto, todo será más eficiente y generará más ingresos. Y un momento, disculpadme porque a lo largo de este caso voy a hacer pequeñas pausas para explicaros términos marketingianos que a lo mejor no tenéis por qué conocer. Así lo podremos entender todos. Por ejemplo, convertir en lenguaje marketingiano tiene que ver con tener éxito en una acción. Esto puede ser recoger un número, tener una venta o lo que a ti se te ocurra. Y un segmento suele ser un conjunto de gente que tiene algo en común. Por ejemplo, si todo el público de la inmobiliaria se divide en estudiantes, empresarios y trabajadores, cada uno de estos sería un segmento de la población. Debemos tener en cuenta que, aunque tengamos segmentos como el de los empresarios que a lo mejor son más rentables, no podemos desechar otras características así de rápido. A lo mejor los empresarios que buscan casa en Ruzafa son menos rentables que los estudiantes que buscan piso en Blasco Ibáñez, incluso cuando a priori el promedio de las conversiones de los empresarios era mejor que el de los estudiantes. La clave está en poder juntar todos los datos valiosos de manera eficaz. Una vez planteado el problema, la estrategia y los objetivos, vamos a comenzar suponiendo que la oferta de pisos de Pedro se mantiene constante. Es decir, que no va a cambiar las propiedades ofertadas ni nada por el estilo. Así simplificamos el problema para YouTube. Quiero mencionar que lo que vamos a hacer ahora mismo se podría hacer estudiando tu público simplemente, pero la IA no sabe conocer las probabilidades exactas, entre comillas, nunca conseguimos una probabilidad exacta, de que a un cliente le guste nuestra oferta. Ahora, lo único que nos queda es tomar un plan de acción. Así que le pediremos a Pedro que recoja datos de sus leads. Inciso. Un lead es un potencial cliente, es decir, alguien que nos ha mostrado interés por nuestro producto o servicio y nos ha dado un medio de contacto, normalmente un teléfono o un correo. Un lead en este caso sería alguien que nos llamó por teléfono buscando piso o que ha venido a nuestras oficinas a consultarnos o que bien nos ha contactado por correo. Lo importante es que tenemos una manera de contactarlo para hacer una oferta que puede coger o no. Ok, hora de deciros los datos que va a tener que recoger Pedro. Lo primero, la zona en la que está buscando el piso. Los pisos de ciertas zonas pueden ser más atractivos que las de otras o terminar gustando más en general a personas con determinadas características. Por ejemplo, alguien que trabaja puede querer estar en una zona más céntrica. Si nuestra oferta de pisos en zona céntrica es peor, este segmento de personas tendrá una menor probabilidad de convertir. Habitaciones. Alguien con hijos seguramente necesita un número de habitaciones de 2 como mínimo. La correlación se explica fácilmente. Baños. Más o menos lo mismo que con las habitaciones. Precio al mes. Es lo que el cliente quiere pagar al mes. Tal vez las viviendas de un rango de precio estén en mal estado. Por eso lo tendremos en cuenta. Procedencia. La gente que es de una zona cercana puede tener mayor conciencia de los precios de un barrio y pensarse más en alquilar un piso que la gente de fuera. Edad. Los perfiles de la gente joven no son los mismos que los de la gente mayor, deberíamos tenerlo en cuenta también. Nómina mensual. Una persona que anda corta de dinero puede pensarse más las cosas antes de alquilar una vivienda que supone la mayoría de su sueldo. Situación laboral. El perfil de un trabajador y un estudiante pueden ser bastante diferentes en preferencia. Situación familiar. Una persona con pareja o hijos suele pensarse mucho más la casa en la que van a vivir sus niños. Forma de contactar. Una persona que viene a vernos a la oficina suele tener más interés en nosotros que alguien que nos ha llamado. Convierte. ¿Nos compran o no? Es la columna con la que va a aprender nuestra IA y lo que queremos predecir. Ahora Pedro, que en realidad es ChatGPT, nos va a pasar una base de datos de 10.000 leads con las características que le pedimos. Quiero explicar que esto en la vida real no suele pasar tan así. Estas bases de datos con tanta ingente cantidad de datos
y calidad de datos suelen ser un dolor de conseguir, y lo más normal es que, además de que no estén limpias, es decir, que las tengas que procesar para descartar valores atípicos, suelen pasar primero por un ingeniero de datos que nos las prepara para predicciones en un modelo de ella. Además, en este caso, hemos procesado un montón de datos que son muy personales. Tal vez recoger este tipo de datos de los leads sería muy complicado. Pero bueno, todo esto es un caso práctico en YouTube para que aprendáis. Y además, en la descripción tenéis disponible la base de datos para practicar en casa. Y recordad lo que os voy a decir ahora mismo. Los datos son poder, porque ahora mismo estamos a punto de ser alguien que es capaz de predecir el futuro. Y para adquirir nuestra bola para ver el futuro, vamos a irnos a Akio. Akio es una herramienta con versión gratuita de prueba que nos permite predecir el valor de una categoría, como puede ser si el cliente compra o no. De acuerdo, ya estamos en Akio, camino a conseguir nuestra bola de cristal. Así que una vez nos hemos logueado y tenemos el dashboard, vamos a darle a Create New Project. Aquí tenemos muchas opciones diferentes para obtener nuestros datos. Podéis ver que también tenemos incluso Google BigQuery si tuviéramos una estructura en la nube. Esto se suele hacer con negocios automatizados que tienen todas las bases de datos gestionadas para procesos que no son manuales, pero de momento nosotros vamos a utilizar la tabla donde vais a subir la base de datos que os he dejado en la descripción. Aquí veis que hay bastantes datasets que nos da el mismo Akio para poder tantear y probar su herramienta, y aquí alguna que yo ya he subido para hacer pruebas. Vamos a coger la que os he dejado en la descripción, aquí base de datos Inmo, y la vamos a subir. Ya he cargado nuestros datos y ahora tendríamos que darle unas pequeñas correcciones a la herramienta para que lo entienda mejor. Por ejemplo, los baños no son una categoría, sino que son un número entero. También vamos a poner número entero porque no puede haber un baño y medio. Luego el ID está bien, la zona también es una categoría, las habitaciones también. Decirme sí que es un número no entero porque podemos tener decimales con los céntimos. Procedencia bien, la edad sí vamos a poner número entero, nómina mensual vamos a poner número normal, situación laboral bien, familiar también, forma de contactar también correcto y por último convierte también en categoría. También me gustaría mencionar que esto es un caso ficticio, que por ejemplo aquí vamos a poder verlo reflejado, porque en la categoría de convierte estamos viendo que el 21% de 10.000 personas nos ha dicho que sí. Esto normalmente en negocios y más en inmobiliaria no suele suceder de esta manera. Tenemos tasas de conversión mucho más bajas, por lo cual en este caso también sería más complicado para la IA entrenarse. Pero bueno, como esto es un caso para YouTube, no hay complicaciones y vamos a utilizar esta base de datos. Ahora, una vez ya hemos preparado los datos, nos iríamos a Predict. Y ahora lo que queremos predecir va a ser si la gente convierte o no. Por último, para entrenar el modelo tenemos varias maneras de hacerlo: Fastest, High Quality, Higher Quality, Production Quality. Esto tiene que ver con el tiempo que vamos a estar entrenando la IA. Como esto es un caso que quiero resolver rápido para enseñarlo en 10 segunditos, voy a coger Fastest. Pero cuanto más tiempo entrenéis al modelo, seguramente más precisión vais a conseguir. Como veis, esto es rapidito, en un par de segundos tendremos disponible ya nuestra bola de cristal. Y perfecto, ya tenemos nuestra IA entrenada. Ahora vamos a prestarle atención a un par de parámetros. Lo primero que tenemos aquí es el Overall Accuracy. Esto lo que nos dice es que tiene un promedio de precisión del 85%. Como bien estamos diciendo, es promedio, es decir, que esta probabilidad no es exacta. Dependiendo la persona y las características de la persona, la precisión va a variar. Lo siguiente que tendríamos en la herramienta de Akio son los Driver Values. Los Driver Values básicamente nos dicen qué factores y valores o variables afectan más a si una persona va a convertir o no. Por ejemplo, aquí veríamos que los perfiles de 27 a 35 años tienen un 7,3% más de probabilidades de convertir. Esto se debe a múltiples factores que se pueden dar explicados por nuestra oferta de pisos o los perfiles de las personas, etc. Por ejemplo, aquí en uno de los Driver Values, que es la nómina mensual, podríamos ver que la gente, cuanto más dinero gana, más probabilidades tiene de alquilar el piso, lo cual es una relación bastante lógica. Aquí, por ejemplo, Akio también nos diría el perfil de una persona que muy probablemente va a convertir. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las personas que muy probablemente convertiría con nuestra oferta de pisos sería una persona que viene de Almería, que busca un piso en la zona de San Francesc, que es empresario, que busca un piso que cueste de promedio unos 1.217,91 euros al mes y quiere al menos 3 habitaciones. Ahora que ya os he explicado un poquito más o menos cómo funciona la herramienta de Akio, vamos a irnos directamente a Deployment. Esta va a ser la parte
en la que vamos a poder utilizar la herramienta para predecir si la persona nueva que nos ha llegado va a convertir o no. Como veis, aquí tenéis un montón de integraciones, por ejemplo tenéis Zapier para los más expertos en marketing, pero yo voy a darle a web. Vale, aquí ahora que ya estamos en la sección para desplegar nuestro modelo de Machine Learning, vamos a elegir los factores que va a tener en cuenta. Aquí un momento, no sé por qué no me deja bajar para abajo. Y aquí, donde están los Selected Fields, son los parámetros que va a tener en cuenta. Aquí vamos a meterle habitaciones, forma de contactar y situación familiar. Luego tenemos el Make Public, que tiene que ver con que solo gente que no está registrado dentro de nuestra organización pueda ver el modelo. Nosotros vamos a poner que no sea público. Show Probability, esto lo vamos a dejar igual. Y el Bulk Upload también. El Bulk Upload, esto se utilizaría cuando, por ejemplo, tenemos una lista entera en un formato CSV de clientes para que directamente nos diga quién sí y quién no. Lo cual sería mucho más cómodo para alguien que está en el call center a punto de llamar. Vale, una vez que ya tenemos todo esto, lo siguiente sería darle a Deploy. Y voilà, ya lo tenemos. Le daríamos a Go Layout. Y perfecto, aquí tenemos nuestro formulario que nos diría si esta persona va a convertir o no. Aquí vamos a utilizar el perfil del que había hablado antes, de la persona de Almería que busca un piso en San Francesc, para ver si es verdad. Aquí pondríamos San Francesc, habitaciones buscaba 3, creo. Baños vamos a ponerle 3, por ejemplo. No recuerdo, pero vamos a poner que cueste 1491. La persona viene de Almería. La edad tampoco la recuerdo, pero vamos a suponer que tiene 40 años. Que cobra 1.700 euros al mes. Que es empresario. Que tiene hijos. Y que nos ha contactado presencialmente. Y ahora la herramienta ya nos ha dicho que nos va a decir que sí con una probabilidad del 67,31%, lo cual está bastante bien. Y listo, ahora ya básicamente tenemos nuestra bola de cristal con la que saber a qué clientes tenemos que llamar y a cuáles no. Como habéis podido observar, hoy hemos utilizado el poder de la IA para el bien, y me gustaría que reflexionarais sobre los dos casos que hemos visto hoy. Mientras que en el primero sí que podríamos estar sustituyendo a una persona, en el segundo solo hemos creado una herramienta para que Pedro y sus trabajadores hagan mejor las cosas. Esto tiene mucha relación con lo que os decía al principio del vídeo. Hay ciertos sectores a los que la IA sí va a afectar eliminando puestos de trabajo, mientras que en otros la IA solo va a ser una herramienta. Como profesional yo no tengo decisión sobre lo que van a hacer las empresas con la IA, y si van a tirar gente o no lo van a hacer. Pero lo que sí que puedo hacer es buscar un puesto donde esto no sea tan probable, como ha sido en el caso de Pedro y su inmobiliaria. Personalmente yo solo os puedo dar este consejo: formaos en IA, aprended a utilizarla como herramienta y no como sustituto. Solo de esta manera podéis estar ciertamente seguros en la revolución que esto supone. Y con esta conclusión me despido ya, pidiéndoos otra vez que os suscribáis si queréis seguir aprendiendo sobre IA o ciencia de datos, que lo compartáis con vuestros seres queridos y les ayudéis a reflexionar sobre cómo utilizar la IA de manera eficiente en su día a día. Sin mucho más que decir, hasta la próxima.